Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Espero que estén pasando un día maravilloso y que la vida les sonría. Hoy, como saben, estoy súper emocionado. Tenemos un tema que está que arde en Internet, un tema que ha conquistado las redes sociales y que, honestamente, me tiene completamente fascinado, el gesto de Serini Sarkaya que literalmente derritió a Atay Ulusoy. Sí. Lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este momento que ha revolucionado el mundo digital y que ha generado un sinfín de comentarios, teorías y reacciones. Para aquellos que aún no están al tanto, estamos hablando de dos de las estrellas más queridas, admiradas y talentosas de Turquía, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos actores que con su arte nos han regalado dramas que nos han hecho reír, llorar, emocionarnos y por supuesto suspirar. Y lo mejor de todo parece que entre ellos la chispa, la conexión, sigue viva. O al menos eso es lo que las redes sociales, con su ojo crítico y atento, nos están haciendo creer. Así que si son fans de Atay Ulusoy, de Serini Sarkaya, o si simplemente les apasiona el mundo de las telenovelas turcas y los chismes de celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar ese gesto tan comentado, a desentrañar lo que podría significar, a especular sobre la relación entre estos dos talentosos actores y a explorar todo lo que este pequeño momento ha desatado. ¿Listos para sumergirnos en el drama? Yo definitivamente lo estoy. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo y, de esa forma, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones y así estarán al día con todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este jugoso tema. La historia de amor, o mejor dicho, la historia de la posible, la potencial, la especulada conexión amorosa entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, es larga, intensa, y está llena de giros, momentos memorables y una química innegable. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, en el set de rodaje de la exitosísima serie Medcezir. Para aquellos que no la conocen, Medcezir fue un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. En ella, Atay y Serini interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente. Yaman y Mira, una pareja que con su historia de amor, sus conflictos, sus alegrías y sus tristezas, nos robó el corazón a todos. La química entre Atay y Serini, en la pantalla, era algo palpable, algo que trascendía la ficción. Era evidente desde el primer momento que existía una conexión especial, una complicidad que se transmitía a través de la pantalla y que llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real, de una relación más allá de los guiones y las cámaras, comenzaron a circular con fuerza. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Cómo no iban a surgir especulaciones cuando la pantalla transmitía tanto amor, tanta pasión, tanta conexión? Durante la emisión de Medcezir, los dos actores parecían inseparables. Se les veía juntos en eventos, en estrenos, compartiendo momentos y fotos en las redes sociales, participando en entrevistas donde se elogiaban mutuamente y se dedicaban palabras de cariño. Sus fans, embelesados por la magia de Yaman y Mira, soñaban con verlos juntos fuera de la ficción. Soñaban con que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. Imaginaban una vida juntos, lejos de los sets de rodaje, construyendo un futuro de felicidad y amor. Sin embargo, a pesar de todos los rumores, de todas las especulaciones y de los deseos de sus fans, la relación nunca se confirmó oficialmente. Nunca hubo una declaración pública de amor, ni fotografías que demostraran, de manera contundente, que existía una relación sentimental entre ambos. Cada uno siguió su propio camino, incursionando en nuevos proyectos y construyendo sus respectivas carreras. Atay Ulusoy, con su innegable talento y su carisma arrollador, se convirtió en uno de los actores más solicitados y aclamados de Turquía. Su talento lo llevó a protagonizar series como Yerde y The Protector. Su versatilidad le permitió interpretar personajes complejos con matices y demostrar la gran capacidad actoral que posee. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, de talento y de profesionalismo. Serini Sarkaya, por su parte, también continuó cosechando éxitos. Su belleza, su elegancia y su talento la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Protagonizó dramas como Fi y Alice in Wonderland.
Su nombre se convirtió en sinónimo de sofisticación, de talento y de buen gusto. Ambos, Atay y Seriney, continuaron sus caminos por separado, construyendo carreras exitosas y dejando huella en la industria del entretenimiento turco. Pero la llama de Medcezir, la magia de Yaman y Mira, el cariño de sus fans, nunca se apagó por completo. Y de vez en cuando alguna señal, algún gesto, alguna interacción, volvía a encender la chispa de la esperanza, la ilusión y la especulación. Ahora, volviendo a la actualidad, ¿qué es lo que ha desatado toda esta locura? ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo digital vuelva a hablar, con fervor, de Atay y Seriney? Pues bien, todo comenzó con un gesto, un pequeño detalle, un acto aparentemente insignificante que no pasó desapercibido para los fanáticos más observadores, para aquellos que siguen de cerca cada movimiento de sus ídolos, para aquellos que siempre están atentos a las señales y a las pistas. En una reciente aparición pública, en un evento relacionado con la promoción de su trabajo, Seriney Sarkaya hizo algo que, según muchos, demostró su afecto y cariño hacia Atay, un cariño que podría ir más allá de la amistad. Para entender mejor el contexto, es importante saber que Atay Ulusoy estaba presentando su nueva película. Obviamente hubo una alfombra roja, entrevistas con la prensa, fotos con los fans y todo el protocolo habitual de este tipo de eventos. Y en un momento dado, mientras Atay se encontraba en el centro de la atención, respondiendo preguntas y posando para las cámaras, Seriney fue vista reaccionando de una manera muy específica a algo que estaba sucediendo. No voy a entrar en detalles específicos sobre el evento en sí, ya que prefiero que ustedes mismos investiguen y vean los vídeos y las fotos. La idea es que puedan formarse su propia opinión, que puedan analizar la situación con sus propios ojos y que puedan llegar a sus propias conclusiones. Pero lo que sí puedo decir es que la reacción de Seriney fue, para muchos, una muestra de afecto, de apoyo, de complicidad, y de un cariño que podría trascender la mera amistad, hacia Atay. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo Seriney? Pues, lo que hizo fue sonreír, guiñar un ojo y aplaudir con entusiasmo. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Un gesto que en el mundo de las celebridades, en el mundo de la fama y de la exposición mediática, es analizado al detalle, es diseccionado, es interpretado de mil y una maneras. En el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, es analizado al detalle. Los fans, cual detectives privados, cual expertos en la materia, buscan pistas, analizan cada interacción, examinan cada fotografía, cada vídeo, y sacan sus propias conclusiones. Creen con fervor en las señales y en los códigos ocultos. Creen en que a través de esos pequeños detalles, se pueden descubrir verdades ocultas, relaciones secretas y sentimientos profundos. En este caso, la sonrisa, el guiño y los aplausos de Seriney fueron interpretados, por muchos, como una señal de complicidad y cariño hacia Atay. La sonrisa, un gesto universal de alegría, de afecto, de conexión. El guiño, un gesto que implica un secreto compartido, un código entre dos personas, una complicidad que solo ellos entienden. Los aplausos, una muestra de apoyo, de admiración, de reconocimiento hacia el trabajo de Atay. Y como era de esperar, las redes sociales estallaron. El hashtag, las fotos, los vídeos, los memes, los comentarios, las especulaciones, todo se multiplicó exponencialmente. El gesto de Seriney se convirtió en la noticia del momento, en el tema de conversación entre los fans, en el centro de atención de los medios de comunicación turcos. Los comentarios no se hicieron esperar. Miles de fans de todas partes del mundo compartieron sus opiniones y especulaciones. Algunos aseguraban que la química entre ambos seguía intacta, que la llama del amor, de la pasión, no se había extinguido, y que este gesto era una prueba contundente de ello. Soñaban con un reencuentro, con una nueva oportunidad para Yaman y Mira, con un final feliz para esta historia que les había robado el corazón. Otros, más cautelosos, más racionales, argumentaban que se trataba simplemente de una muestra de amistad y respeto. Que después de todo Atay y Seriney habían compartido una experiencia muy importante en sus vidas, que se tenían cariño y que, naturalmente, se apoyaban mutuamente. Que no había que buscar segundas intenciones donde no las había, y que lo más probable era que se tratara de un gesto de amistad sincero y genuino. Lo cierto es que el gesto de Seriney generó un revuelo mediático. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias del corazón, se hicieron eco de la noticia. Portales de noticias, revistas del espectáculo, programas de televisión, todos hablaron del gesto de Seriney y de su posible significado. La imagen de Seriney sonriendo, guiñando el ojo y aplaudiendo se viralizó rápidamente.
Las redes sociales se inundaron de imágenes, de vídeos y de memes. Y es que en un mundo donde los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, este tipo de detalles siempre llaman la atención. En un mundo donde la vida privada de los famosos es un constante objeto de interés, cualquier gesto, cualquier interacción, es analizado y comentado. En un mundo donde los fans se sienten partícipes de la vida de sus ídolos, cualquier señal, por pequeña que sea, es interpretada y magnificada. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente hay algo más que amistad entre Atai y Serrini? ¿Existe la posibilidad de que su relación, en algún momento, trascienda la amistad y se convierta en algo más? Pues la verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. No tenemos acceso a sus vidas privadas, no tenemos acceso a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus anhelos. Solo podemos basarnos en lo que vemos y escuchamos, en lo que se muestra a la opinión pública. Y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones, nuestras propias interpretaciones. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que el gesto de Serrini demuestra que entre ellos existe una relación de amistad, de cariño, de afecto y de respeto. Y eso en el mundo de las celebridades, en el mundo de la fama y de la exposición mediática, es algo muy valioso. Es algo que merece ser celebrado. A pesar de no haber confirmado nunca una relación sentimental, a pesar de no haber oficializado su amor, es evidente que se tienen aprecio, que se apoyan mutuamente, que se admiran y que se respetan. Y eso en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y donde las separaciones y los conflictos son moneda corriente, es algo que nos da esperanza. Además, este tipo de gestos, este tipo de interacciones, nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los focos, detrás de la fama y del glamour, los actores son personas como nosotros. Son personas que sienten, que se ríen, que se emocionan, que tienen amigos, que tienen sentimientos y que en muchos casos conservan lazos de amistad con sus compañeros de trabajo. Personas que a pesar de las presiones, de las exigencias y de la exposición mediática, siguen siendo humanos, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, señores y señoras, es algo que merece ser celebrado. Porque nos recuerda que en el fondo todos buscamos lo mismo: amor, amistad, felicidad, compañía y la posibilidad de compartir nuestra vida con aquellos que queremos. Pero, ¿qué implica la reacción del público ante este gesto? ¿Por qué un simple guiño, una sonrisa y unos aplausos generaron tanta expectación? Pues creo que la reacción del público en gran medida refleja el deseo, la necesidad, de muchos fans de ver a Atai y Serrini juntos. De verlos felices, de verlos enamorados, de verlos compartir su vida, su amor. Medcezir fue una serie muy exitosa, un fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La pareja Yaman y Mira, con su historia de amor, sus conflictos, sus alegrías y sus tristezas, se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable y la posibilidad de que esa conexión fuera real, fuera de la ficción, siempre ha sido un sueño para muchos. Por otro lado, la reacción del público también refleja la necesidad de creer en el amor y en las relaciones duraderas. En un mundo donde las separaciones y los divorcios son cada vez más frecuentes, donde las relaciones suelen ser efímeras y donde el amor parece ser un concepto cada vez más intangible, ver a dos personas que se quieren, que se respetan, que se apoyan, incluso después de no estar juntos románticamente, es algo que nos da esperanza. Es algo que nos hace creer que el amor existe, que el amor puede durar, que el amor puede trascender las barreras del tiempo y de la distancia. En definitiva, el gesto de Serrini fue un pequeño detalle, un acto aparentemente insignificante que generó un gran impacto. Un gesto que nos recuerda que en el mundo de las celebridades, las relaciones y los sentimientos son complejos y multifacéticos. Un gesto que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, el cariño, la complicidad y el respeto. Un gesto que nos muestra que a pesar de las presiones, de las exigencias y de la exposición mediática, los seres humanos siguen siendo seres sensibles, capaces de sentir, de amar y de compartir su vida con los demás. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Atai y Serrini juntos en algún otro proyecto? ¿Confirmarán algún día su relación? ¿Nos sorprenderán con alguna noticia que haga realidad los sueños de sus fans? La verdad es que no lo sabemos. No tenemos la bola de cristal, no podemos predecir el futuro. Pero lo que sí sabemos es que sus fans, sus seguidores, siempre estarán ahí pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra.
Siempre estarán ahí esperando una señal, una pista, una confirmación. Siempre estarán ahí soñando con un posible reencuentro, con una nueva oportunidad para Yaman y Mira. Y mientras tanto, nosotros, los amantes del entretenimiento turco, seguiremos disfrutando de sus trabajos, admirando su talento, celebrando sus logros y soñando con la posibilidad de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse de alguna manera. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Atay y Sereni? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Recuerden que para no perderse ninguna novedad, ningún vídeo, ningún análisis, pueden activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido de calidad. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta reflexión sobre el gesto de Sereni que derritió a Atay Ulusoy. Espero que les haya gustado la especulación, y que se hayan divertido tanto como yo me divertí haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del entretenimiento turco siempre tiene sorpresas para nosotros. Manténganse atentos.